Los 5 consejos. El respeto a la dignidad. Escuché a mi madre pedir sal a los vecinos, pero teníamos sal en la casa. Le pregunté, ¿por qué pedía sal a los vecinos? Y ella me respondió, porque nuestros vecinos no tienen mucho dinero y muchas veces nos piden algo. De vez en cuando también les pido algo pequeño y económico, para que sientan que nosotros también los necesitamos. Así, se sentirán más cómodos y les resultará más fácil seguir pidiéndonos todo lo que necesiten. El respeto a la dignidad humana es sin duda uno de los sentimientos más nobles, y el acompañar con empatía es algo que debemos enseñar a nuestros hijos. En el acto de compartir, incluso lo que parece insignificante, yace una profunda enseñanza de humanidad y respeto mutuo. Nos recuerda que, al reconocer y atender las necesidades de los demás, tejemos una red de apoyo y comprensión que fortalece a nuestra comunidad. Llevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Gálatas 6:2. La fuerza de la gratitud. Cada noche, antes de dormir, un padre le pide a su hijo que le cuente 3 cosas por las cuales está agradecido ese día. Al principio, el niño mencionaba juguetes o videojuegos, pero con el tiempo, comenzó a apreciar los buenos momentos. Una comida en familia, la ayuda de un amigo, el canto de los pájaros. Este simple hábito transformó su perspectiva, enseñándole a valorar las pequeñas alegrías y las conexiones humanas sobre los bienes materiales. La práctica de la gratitud ilumina los rincones oscuros de la desesperanza, transformando la percepción cotidiana en una celebración de pequeñas bendiciones. Nos enseña a abrazar la vida con alegría y a valorar las conexiones que enriquecen nuestra existencia. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros, en Cristo Jesús. Primera de Tesalonicenses 5:18. El poder de las palabras. Un profesor pidió a sus estudiantes que escribieran el nombre de sus compañeros de clase en una hoja de papel, dejando un espacio para luego escribir algo positivo de cada uno de ellos. Días después, entregó a cada alumno una lista con los comentarios positivos que sus compañeros habían escrito sobre ellos. Años más tarde, uno de esos alumnos falleció en la guerra. En su funeral, varios compañeros de clase, aún conservando el recuerdo de aquella hoja, compartieron cómo aquellas palabras habían impactado y acompañado sus vidas, recordándoles el valor del reconocimiento y la amabilidad. Las palabras tienen el poder de construir puentes entre los corazones, de sanar heridas y de sembrar semillas de esperanza y fortaleza en los momentos más difíciles. Nos recuerdan la responsabilidad y el poder que tenemos para influir positivamente en la vida de los demás. La lengua tiene poder sobre la vida y la muerte. Los que la saben usar comerán de sus frutos. Proverbios 18:21. La generosidad desinteresada. En una fría noche de invierno, un hombre sin hogar compartió su única manta con un perro callejero. Alguien pasaba por ahí. Conmovido por el acto, decidió ayudar al hombre, proporcionándole alimento y refugio. Este acto de bondad se difundió por toda la ciudad,
inspirando a la comunidad a establecer un refugio para personas y animales sin hogar. La generosidad de aquel hombre, incluso en su propia necesidad, demostró que los actos de bondad tienen el poder de transformar no solo vidas individuales, sino comunidades enteras. En el acto de dar sin esperar nada a cambio, descubrimos la verdadera esencia de la generosidad. Este gesto puro de bondad tiene la capacidad de cambiar destinos, mostrándonos que la mayor riqueza se encuentra en el acto de compartir. Más bienaventurado es dar que recibir. Hechos 20:35. La sabiduría de la sencillez. Durante una visita a un monasterio, un turista quedó impresionado por la paz y simplicidad que los monjes irradiaban. Curioso, preguntó a uno de ellos cómo lograban aquella tranquilidad. El monje simplemente respondió: haciendo conscientemente cada tarea como si fuera la única tarea. Este encuentro enseñó al turista el valor de la atención plena y cómo encontrar serenidad en la simplicidad de la vida diaria. Encontrar belleza y paz en la sencillez nos libera de las cadenas del materialismo y la prisa, de los pensamientos del pasado y del futuro. Nos enseña a vivir con plenitud y conciencia, apreciando cada momento y cada tarea como un regalo precioso de la vida. Mejor es un puñado con descanso que ambos puños llenos de trabajo y aflicción de espíritu. Eclesiastés 4:6.